Bueno, buenas tardes. Antes de comenzar esta última mesa, quisiera yo también agradecer la invitación que me cursó Benjamín Dom para hablar en esta jornada. Desde Buenos Aires retorno a Lacan y hago extensivo el agradecimiento a los otros dos fundadores de este espacio, Isidoro Bej y Norberto Ferreira. Muchas gracias. Tomé en sentido amplio el título que no subraya 4 conceptos, sino conceptos fundamentales del psicoanálisis, su vigencia, para implicarme, ¿se escucha? Porque de acá no. Para implicarme más en el espíritu de la convocatoria que en su título para hoy. Ella hace al porvenir del psicoanálisis amenazado desde dentro por los desarrollos que lo extravían, como sucedió en otros tiempos, y desde fuera por el avance de terapias que permiten clasificar mejor a los hablantes en estos tiempos del mercado cibernético en que vivimos, amén de prometer rápidos resultados y que quería nombrar porque también son enemigos del psicoanálisis. Hablaré del objeto A como causa deseante, objeto que atraviesa los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis por ser razón de estructura y, según Lacan, su único invento, deteniéndome en el concepto de vacío. Es ahí donde Lacan sitúa tanto la causa del sujeto deseante, objeto del psicoanálisis, como su obturación cuando esta causa está al servicio de lo que llamamos con Lacan la plusvalía del cuerpo que goza. Como causa de deseo remite a un vacío y como producto de la división subjetiva cuenta con los restos de la demanda del otro. Retengamos esto. Un retorno a Lacan nos recuerda el retorno a Freud que nos acompañara durante todo el recorrido de la obra del maestro francés. ¿Cuál es la lectura que hacemos hoy para convocar a un retorno a Lacan? Tomemos algo que antecedió al retorno a Freud, que fue para la inteligencia parisina de los años 60 el retorno a Saussure, como lo nombra Milner en su libro El periplo estructural. Ellos, los intelectuales de los 60, tomaron el curso de lingüística general publicado por los alumnos de Saussure, destinado a la comunidad de lingüistas, y pensaron, sin ser ellos mismos lingüistas, que la lingüística de Saussure abría las sendas de un método de conocimiento nuevo y de una visión nueva del mundo que sustituiría a la versión sartreana del marxismo reinante hasta entonces. La ruptura era con Sartre, quien sostenía que el sujeto, aunque solo fuese por un instante, podía escapar a la condena de la caverna platónica, aún siendo prisionero en ella, y en ese instante de libertad conocer una luz sin sombra. Los grandes nombres de los años 60 no acordaron con esto. Ninguno rechazó el nombre de revolución, ni los actos que en él se fundaban, pero cada uno a su manera negó que con ello se saliera de la caverna platónica. Las revoluciones son posibles y legítimas, decían, pero no ponen fin al desfile de marionetas, más bien forman parte de ellas. Eso lo aprendieron de Freud. La inexistencia de salida se resumió con un nombre, estructuralismo, como decisión de doctrina filosófica y de modo de vida. Lacan formaba parte de la intelectualidad parisina de esos años. Para él y para Lévi-Strauss, Benveniste, Barthes, Foucault, Dumézil y Althusser, cada uno con su ética, la caverna era la lengua misma, y se trataba desde ese momento de definir el ser como hablante y retomar la puesta en escena platónica. Esos hombres están ahí desde su infancia, piernas y codos encadenados, de modo que no pueden moverse ni ver en otra parte que ante ellos al impedirles la cadena girar la cabeza. Estudiar la lingüística como ciencia al mismo nivel de la lógica y de la matemática inspiró el retorno a Saussure. Decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje fue decir que el inconsciente forma parte de la caverna. Siempre decimos que Lacan se aparta del estructuralismo,
Pero Milner propone a Lacan como hiperestructuralista, porque se ocupa de la estructura mínima llamada cadena, que es la del significante. Lacan se separa de Saussure con su propia definición de significante, de la cual surge otra definición de sujeto, otra posición del deseo, y finalmente el análisis es un trabajo con la caverna platónica en las antípodas de Sartre y en las antípodas del psicoanálisis clásico reinante en aquella internacional. Por ello, Lacan propone un retorno a Freud. Y la salida precisamente no fue solo por la vía de la nueva definición de sujeto, evanescente y representado entre significantes, sino porque ese sujeto de deseo, sostenido del vacío de su causa deseante, a la que Lacan llama objeto A como causa, habrá podido en la experiencia de la transferencia transformar de algún modo la herencia de la caverna platónica y de la plusvalía marxista a través del reconocimiento de la herencia freudiana, de la división del sujeto que funda el concepto de inconsciente. La obra de Lacan está plagada de referencias filosóficas, religiosas, literarias, entre otras. No digo lógicas ni matemáticas porque a esas no las consideraría referencias, sino que articulan su pensamiento. Algunas de sus reflexiones parecen vertebradas por los fundamentos del pensamiento judaico, especialmente en relación a Dios. Por eso se puede decir con humor, Freud es griego y Lacan es judío. En la clase 2 del seminario 13, Lacan hace una referencia a la creación ex nihilo, según él, de la Biblia hebrea. El problema del agujero, tal como él lo define a la altura de ese seminario, ese que se refiere al hueco inefable de la causa deseante, Lacan invita a investigarlo de este modo. Y dice, como Aristóteles era griego y no había leído la Biblia hebrea, no pudo admitir que hubiera un vacío separado de los objetos. Entonces creó un poste de mostaza para explicarlo y nos quedamos ahí durante siglos. Recojamos el guante y revisemos esto. Así que haré un ejercicio de retorno a algunas lecturas de mi juventud y también a lo que pienso que es un retorno a Lacan, ya que una primera lectura de Lacan puede ser literaria, como para conocer la obra, pero una segunda lectura no es sin investigar las referencias a las que nos invita. Entonces, Aristóteles, la Cábala y la Biblia hebrea. Hasta los presocráticos, el pensamiento mítico griego no pensaba en términos de causa. Tales decía que el agua es la causa. Por decirlo sencillamente, los dioses convertían la materia en forma. Los dioses eran la causa. Con los presocráticos termina el tiempo del pensamiento mítico griego y comienza el pensamiento trágico y la filosofía empieza a preguntarse por la causa. La causa es activa y la materia pasiva. Aristóteles pone el ejemplo de una escultura que todos conocen, que si se trata de una escultura del dios Zeus, hecha de bronce por un escultor, con la finalidad de embellecer la ciudad, la causa material es el bronce, la causa formal el ser el dios Zeus, la causa eficiente el escultor y la causa final el motivo de su existencia, embellecer la ciudad. Para Aristóteles, leo esto porque quiero mostrar dónde Lacan lo objeta, para Aristóteles la materia es causa pasiva. Por eso no le sirve a Lacan que piensa la causa como un vacío, no como material. Y aunque inefable e irrepresentable, sin embargo, activa. O sea que para Lacan, a diferencia de Aristóteles, no es el pote que bordea el vacío lo que va a delimitar el vacío, sino el vacío lo que va a requerir un borde que es el pote para nombrarse. La disputa posterior en la filosofía de los tres monoteísmos, en la época medieval, parte recién de los estoicos. Los estoicos que objetan a Aristóteles y su causa material confrontan al filósofo con la creación bíblica que se supone ex nihilo, creación de la nada.
La dimensión que propone Lacan con los griegos es Deus gravita mundum ex nihilo, o sea, Dios crea el mundo de la nada, quiere decir que el vaso se hace alrededor del agujero y no al revés. Por eso es que el enunciado judío que Dios ha hecho el mundo de la nada despeja para Lacan, siguiendo a Coiré, el camino al objeto de la ciencia. Se trata de dirimir si el mundo se crea de la nada o si hay materia informe preexistente. Se ve que Demócrito no le alcanzó a Lacan porque el concepto de vacío que proponía ese filósofo es el concepto de vacío como reverso negativo del ser. Necesitaba otro y acudió a la Biblia. Pero a Lacan le llega una traducción de la Biblia hebrea hecha a partir de la Septuaginta, que es la traducción al griego de la Biblia hebrea hecha por el cristianismo. Con lo cual hice una investigación del origen del versículo de la Biblia hebrea. Pero primero quería terminar de decir esto que en tiempos de los estoicos y de la decadencia de lo griego y del pasaje al cristianismo, surge la Cábala. Para la Cábala, el Ein Sof, el infinito, el vacío, no es algo lleno, algo sustancial. Para la Cábala, el mundo sí fue creado ex nihilo, no para la Biblia hebrea. En la Cábala y su simbolismo, uno se encuentra más con las figuras del vacío que en la Biblia. La Biblia hebrea y la Cábala presentan distintas versiones del vacío y de la creación ex nihilo. Es importante ir de un texto a otro para conseguir construir la importancia de la pregunta si la creación es o no es ex nihilo, ya que tiene un significado encriptado. La Cábala que trata de la mística judía tiene otro relato de la creación que la Torá, que la Biblia hebrea. La mística judía propone que Dios creó el mundo de la nada con 32 fantásticos senderos de sabiduría que comprenden 22 letras básicas y 10 cifras de la nada, 32 senderos místicos de sabiduría simple, 22 letras y 10 números. El mundo de las sefirot, de las cifras, del que se ocupa la Cábala, es una ampliación, profundización, abstracción y asociación de los 10 primeros números. El libro de la creación deja una enseñanza muy profunda con respecto a las letras y a los números. Todo lo creado que el humano puede ver, pensar, conceptualizar, analizar, conocer, describir, se restringe a letras y números. Todo lo que sabemos, lo que podemos nombrar, leer, contar, calcular o narrar. En hebreo es con la misma raíz que se escribe la palabra letra, sefirá, la palabra número, mispar, y la palabra relato, sipur. Es la misma, con las mismas letras. Porque letras y números tienen un profundo común denominador. Y letras y números tienen un profundo y común denominador. Su cantidad es fija y limitada. La hipótesis formulada por este libro, que el mundo ha sido creado con letras y números, que obviamente se basa en el Génesis, dijo Dios que se haga la luz y se hizo la luz. Es decir, la palabra divina creó la luz. Y si hay palabra, hay idioma, hay letras, hay habla, hay relato, hay número, hay relator. La palabra divina creó el universo. Del mismo modo, dice el cabalista, mi lectura de la palabra divina da lugar a muchas maravillosas creaciones nuevas. Voy a saltar un pedacito para decir entonces que las letras no pertenecen a nadie en particular, son divinas. El habla es sagrada, el hebreo es la lengua sagrada porque Dios creó el mundo con letras, con el habla, y esas letras del habla les han sido entregadas. Si metaforizamos esto, la creación ex nihilo es discursiva. Pero la creación ex nihilo es de la Cábala, no de la Biblia hebrea. ¿Por qué entonces Lacan cita la Biblia hebrea? ¿Se equivoca? Creación ex nihilo quiere decir en latín a partir de la nada, es decir, que Dios creó el mundo sin recurrir a una sustancia primordial o materia preexistente. Esta idea es incorporada al judaísmo tardíamente, luego del cristianismo, no está en la Biblia.
Siguiendo a Coiré, Lacan explica el surgimiento de la ciencia moderna en el siglo XVII no como una continuación del pensamiento griego acerca de la naturaleza, sino como consecuencia del pensamiento judaico. En efecto, mientras que el pensamiento griego partía de la base de la eternidad de un mundo que aparece siempre como ya dado y de un horror vacui, como dijimos, que prohibía pensar el vacío como tal, una de las premisas fundantes del judaísmo según el cristianismo es la de la creación ex nihilo, a partir de la nada, pero en verdad la creación en la Biblia es a partir de Dios. Vamos entonces un minuto al texto bíblico para demostrarlo, porque hice una investigación con una especialista en ciencias semitas antiguas que se llama Margarit Mendelssohn, y volviendo al texto del primero y segundo capítulo del versículo del Génesis, todas las traducciones del arameo, del acadio, del griego y del hebreo antiguo del versículo 1 y 2 del Génesis aparece la creación a partir de las aguas. Voy a leer una sola traducción, no les voy a relatar la investigación completa en esta oportunidad, porque en todas se repite esta palabra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces no es ex nihilo, había aguas. En todas estas versiones se encuentra la palabra Tiamat, que es un derivado de la palabra Tehom. Tiamat, investigando el origen de esta palabra, es el nombre que connota las profundidades de las aguas, y investigando este término es el principio femenino, el mar, representación de las potencialidades del caos prístino y de restos de diosas de la antigüedad. Es con estos restos, entonces, de diosas antiguas con formas de aguas que Dios creó con la palabra. Pero para lo que atañe al psicoanálisis importa que podamos decidir a qué se refiere y por qué Lacan nos invita a leer el Génesis si no es del vacío. Se trata entonces de un vacío con restos, ese que precede al mundo, ese que precede al sujeto de deseo, es decir, al objeto causa de deseo que lo hace hablar. Es con los restos antiguos del otro. Como causa de deseo remite a un vacío, y como producto de la división subjetiva cuenta con los restos antiguos del otro, decíamos al principio. Conclusiones. La causa material de la creación de la palabra es la creación que Lacan llama divina y que nosotros psicoanalistas podemos decir del milagro que acontezca, que alguien llegue a hablar, aunque parezca lo más común. La causa material de la creación de la palabra no puede ser el pote de mostaza equivalente al bronce de la escultura, nos dice Lacan, sino el agujero que el pote bordea. La diferencia entonces es entre materia y vacío. ¿Para qué le interesa a Lacan dirimir el lugar del vacío y del agujero? El sujeto no puede funcionar sino como un corte y el objeto como una falta. Hasta acá sostenía la verdad como causa. Esta relación se constituyó en el siglo XVIII como físico-matemática al eliminar el concepto de conocimiento como una relación armónica entre sujeto y objeto. El lugar de la causa ya no se encuentra fuera de los dioses, sino que es la inauguración de un discurso matemático. Entonces, para Lacan, el objeto A, causa de deseo, es un agujero, de ahí parte el orden simbólico, y solo un agujero nos importa como causa material. Es nuestra causa material. El sujeto de deseo, objeto de nuestra ciencia, es puntual y evanescente, aprendible como efecto, y está sostenido por la causa deseante. Lacan abrió así en los enunciados de la creación del mundo postulados en la Biblia hebrea. Podríamos agregar que es un agujero, resto de la división subjetiva, pero que nunca es sin resto, como el número de oro nos lo enseña cuando el hombre hacía el objeto A. Podría decirse que la relación que Lacan establece con el texto freudiano es similar a la exégesis bíblica,
y genera una interpretación mediante un método de lectura particular. Por ello, la importancia singular de la noción de letra, que según Lacan es esencial para la matematización de lo real en que consiste la ciencia moderna. No basta para él hablar de agujero, sino determinar la función de la falta para que un corte determine el campo del sujeto, tal como es requerido como sujeto de la ciencia, y por otro lado el agujero, donde se origina un modo de objeto que se llama objeto de la ciencia, donde definiremos una especie de causa. Esta cita del seminario 13. Esa es la tensión. El sujeto lo situamos entre un significante y otro. Pero Descartes nos da la vía para situar la existencia, el ser. Esa que el Dios hebreo dice: no te lo podés representar. Seré el que seré, no soy el que soy. Seré el que seré. Solo lo conocerás por los efectos de su ley y por sus fallas. El Dios judío, cuando Moisés le pide al mensajero que le revele el nombre de Dios, le responde: seré el que seré. No debemos traducirlo en presente como hace Lacan: soy el que soy, porque no hay verbo ser en presente en hebreo, es seré el que seré. Y traducido de este modo, el sentir incluye una perspectiva de incertidumbre que no se nota en tiempo presente. No sabrás nunca quién soy, no sabrás nada de mi verdad. Diría que el sujeto aparece evanescente en el lugar de la causa deseante, inacible, pero motor de vida y de creación. Y esta causa deseante, llamada objeto A, que es según Lacan mismo su único invento, no será como la creación bíblica sin estar acompañada por el goce podrido de las aguas antiguas del otro. Tres hitos entonces en la historia del pensamiento que hacen marca en nuestra teorización: la lingüística como ciencia, la división del sujeto descubierta por Freud y la función del vacío como causa deseante. Así entiende una propuesta de retorno a Lacan en una comunidad de experiencia en la que debemos apostar por el psicoanálisis y su porvenir si tenemos convicción del inconsciente, subrayando el avance y la diferencia que Lacan propone al pensamiento freudiano y como él tramita los restos freudianos en su causa deseante. Un acto en parte performativo como esta convocatoria renueva nuestra causa y recuerda las letras que nos fundan y nuestro modo de hacer con los restos. Yo quiero trabajar con ustedes hoy la cuestión del deseo consciente y el deseo del analista, porque por lo que estuve leyendo y escuchando, y como dice en el manifiesto, el deseo está bastante devaluado. Parece ser que los análisis solo se dirigen al goce. Ahora, ¿cómo hacer en relación al goce sin tener en cuenta el deseo? Yo sinceramente no lo sé. Así que voy a trabajar, les voy a contar lo que yo pienso en relación al deseo inconsciente y el trabajo analítico. La cuestión del deseo recorre en Lacan toda su obra, desde los primeros seminarios hasta el año 80, nos decía Ursula Kirch en la mesa anterior. De este amplio recorrido yo solo voy a hacer unas puntuaciones, quizás un poco desordenadas, pero son las que yo tengo siempre más presente cuando trabajo. Siempre hay que tener en cuenta que cada término que acuña Lacan responde o viene a resolver alguna cuestión de la práctica analítica. Y siguen operando en ese sentido. Por ejemplo, vamos a tomar el deseo es su interpretación, en el sentido que el deseo se conforma interpretando esas marcas que hacen a ese supuesto deseo del otro en el seno del Alan que me acoge. El trabajo del sueño, nos contaba hoy José Suberman, el trabajo del sueño es un claro ejemplo de esto. La interpretación de esas marcas en respuesta de la pregunta por el deseo del otro hacen al fantasma que sostiene el deseo. Interpretamos lo que nos pasa según nuestro deseo, según nuestro fantasma, y solo la interpretación analítica puede poner esto de manifiesto. Pongo el acento porque parece que tampoco se interpreta ahora.
El deseo es el deseo del otro, porque es con los significantes extraídos del campo del otro que el deseo se constituye, siempre y cuando el otro sea un campo limpio de goce. Ahora bien, les voy a contar cómo introduce Lacan. Seguramente ustedes lo deben recordar, pero yo cada vez que leo encuentro algo nuevo. Cómo introduce la cuestión del deseo del analista. Es en el seminario 6. Si el deseo es el deseo del otro, y es esta confrontación lo que lo enferma, ¿con qué deseo va a confrontar el analizante cuando concurre a un analista? ¿Ves que es un problema de la práctica? Si respondiera que se va a encontrar con el deseo del otro, el analizante se encontraría en un callejón sin salida. Y es en respuesta a este problema, a resolver en la práctica, que introduce el deseo del analista, que no es el deseo del otro, ni el analista es el otro, más allá de las vicisitudes transferenciales. Es con este deseo con el que se encuentra, entonces, todavía no muy delimitado en la teoría. A esta altura solamente lo presenta como un vacío. Y hay una indicación muy precisa de Lacan. Dice que el deseo del que consulta va a dirigirse al analista, pero el analista no se adueña de ese deseo, que le es dirigido vía la demanda, sino que lo orienta hacia algún otro con minúscula. O sea, que el otro con minúscula entra en mi economía vía el deseo. Y vamos a ver, me parece que entra de una manera distinta de cómo se conforma ese otro vía la pulsión. La erección no es una muestra del deseo, ni el deseo le es necesario. La erección es cuestión de goce autoerótico. Y si este goce no presentara alguna falla, la relación sexual posible con algún otro no tendría lugar. El deseo se presenta cuando falla el goce. Y el goce falla, porque nos constituimos como seres hablantes, donde la simetría y la armonía entre las palabras y las cosas no funcionan. Pero el deseo no es falla. En todo caso, es la falta misma que nos constituye por el hecho de hablar. Y es sexual porque responde a la lógica fálica. Hay una pregunta que recorre todo este trabajo, y la pregunta es: ¿qué es el deseo? Que Lacan va intentando aproximarse de varias maneras. Por ejemplo, el aforismo lacaniano: el amor hace al goce condescender al deseo. Acá Lacan los pone en relación. Cuando algo de deseo no se sostiene, el amor puede regresar, entre comillas, a un punto de goce. Esto lo tomo como un movimiento en un análisis. Estoy pensando en el amor de transferencia. Y hablo en este caso tanto del deseo del analizante como del deseo del analista, que puede fallar perfectamente porque no hay deseo. El deseo no es la articulación significante, no es una secuencia significante, es una demanda. Es una localización del sujeto con respecto a esta secuencia, donde el sujeto, ¿no?, se refleja en la dimensión del deseo del otro. El deseo, como localización del sujeto, constituye una verdadera subversión del sujeto al introducir un sujeto en el orden del deseo. Es decir, en la conducción de los análisis, si hay efecto sujeto, hay deseo. Si hay deseo, hay efecto sujeto. Quiero decir, es el deseo que nos da la posición del sujeto, porque no hay sujeto goce. Vamos a ver entonces, voy a retomar esta cuestión de cómo entra el otro con minúscula por vía del deseo. Si la pulsión es lo que pasa entre ustedes y yo mientras les hablo y algo les resuena. Si la pulsión es lo que me hago hacer por el otro. Si la pulsión necesita del otro, siempre con minúscula, ¿verdad?, para cumplir con su recorrido. Si el recorrido de la pulsión da como resultado ese hacerme hacer por el otro en el fantasma, el deseo hace al lazo social y lo sostiene. Por algo la histeria es un discurso.
al intermediario entre la pulsión y el otro, el fantasma. El fantasma y el deseo que lo sostiene, que por otra parte sabemos que no son garantía de ningún bienestar, dan el tiempo suficiente de espera para que cada uno tenga la oportunidad de escucharse hablar antes de, por ejemplo, comerse al otro. En un análisis, esta dimensión de la espera la introduce el deseo del analista. Entonces digo que por el deseo hay un lazo social, el lazo social es posible. Por algo estamos aquí hoy reunidos. Estamos porque queremos. Yo quiero es la expresión no banal, sino mínima del deseo. Yo puedo decir, por ejemplo, yo quiero sostener el lazo entre analistas. Ahora bien, de ahí llegar al deseo, avanzar para ese deseo, para el fantasma y todo lo demás, es para otro espacio. Ahora bien, el análisis surge despegándose de la hipnosis y la sugestión. Sin la función deseo del analista no hay análisis posible, porque es por este deseo que la sugestión puede pasar a transferencia. No hay transferencia sin sugestión, pero puede haber sugestión sin transferencia y con espectaculares éxitos terapéuticos. Freud se pregunta en más de una oportunidad por el poder de la palabra sobre el cuerpo y sobre el alma. La sugestión, dice Freud, se debe al poder de la palabra y una sugestión actual es posible porque es repetición de una primera, donde el sujeto estaba en estado hipnótico y no pudo responder activamente a la situación traumática. Podríamos decir con Lacan que I y A se han juntado. A veces no está clara, incluso en la obra de Lacan, la diferencia entre sugestión e hipnosis. Recordemos los 4 conceptos. La precisión sobre la hipnosis es la confusión entre el significante ideal que orienta al sujeto con el objeto A. Como consecuencia, la operación analítica consiste en el mantenimiento de la distancia de I de A. Ahora bien, haciendo una reducción un tanto didáctica, podemos decir la hipnosis es cuestión del objeto, la sugestión es por obra del significante. La hipnosis como falla de la operación de la esquicia impide que el órgano cumpla su función, ver lo que tenemos delante de los ojos y escuchar el significante del trauma, por ejemplo. Porque de esto se trata. El trauma por excelencia es la entrada en el lenguaje y el significante del trauma, en la medida que es inconsciente y repite, tiene ese poder de sugestión. De donde el efecto de sugestión también nos puede servir de guía para despejar este significante. Sin el deseo del analista, la sugestión reemplaza rápidamente a la transferencia. Si recordamos el grafo del deseo, en la parte superior del grafo corresponde a la transferencia y la parte inferior del grafo a la sugestión. Seminario 5. Este grafo es una estructura posible del acto de hablar. Y si lo plegamos podemos reducirlo a un punto. Es decir, que cada vez que hablamos no es tan fácil distinguir transferencia de sugestión. Pero en el medio Lacan escribe el deseo, que mantendría la distancia entre la transferencia y la sugestión. Si el hablante tiene este deseo de tener un deseo, esto está en la dirección de la cura, no digo conocer su deseo, el deseo de tener un deseo, y se encuentra con el deseo del analista, puede haber transferencia y un esbozo de salida de la sugestión. Porque la transferencia ya es en sí misma un principio de análisis de la sugestión. En la medida que el hablante se coloca en relación a su demanda, en la medida en que esta demanda no es satisfecha, en la medida que el imposible lógico de esa satisfacción se pone en juego, lo coloca en una posición en la que el analizante no recibe más que su deseo. Hasta el más vulgar de los sugestionadores sabe que si el otro no quiere, no hay un deseo de dejarse sugestionar, no pasa nada. Solo se puede resistir a la sugestión si está este deseo de tener un deseo en juego.
El deseo, que sea lo que sea ese deseo, porque Lacan no nombra los deseos, el único que nombra es el deseo del analista, la causa está del lado de él y de ningún otro lado. A la altura del seminario Lenon-Diop, retoma su grafo del deseo y afirma que fue a través y en ese grafo que encontró su objeto A. Y formula la siguiente pregunta: ¿qué es el deseo si el deseo es el deseo del otro? Me parece que la pregunta ya no cae en el deseo del otro, sino en qué es el deseo. Podríamos formularla de varias maneras. ¿Qué es el deseo habiendo recorrido el camino que los significantes extraídos del campo del otro me han marcado? ¿Qué es el deseo habiendo construido el fantasma o los fantasmas que lo sostienen y lo animan? ¿Qué es el deseo una vez articulada la operación alienación-separación? ¿Podríamos considerar que el deseo es esta pregunta misma? Pregunta que según la experiencia atravesada en un análisis no tiene respuesta. Lacan formula esta pregunta una vez que ha encontrado el objeto A como causa. Mantener esta pregunta es encontrarse una y otra vez con la causa, es decir, dar lugar a la operación por la cual el A pasa de plus de goce a causa. Esta operación es castración y el deseo es la falta misma operando. Si acordáramos en este punto que el deseo es ese sostenimiento de esa pregunta sin respuesta, ¿qué particularidad tendría el deseo del analista? Porque todo deseo llegado a este punto del trabajo analítico se puede considerar vacío, como se considera en el seminario 6. Vacío, por ejemplo, de saber. No sé sobre el deseo y el deseo no produce ningún saber. No hay deseo de saber. El saber está a cargo del goce. Lo que sí se puede conseguir es un saber hacer con eso para lo que no tengo respuesta. El deseo del analista hace posible que el lugar del sujeto supuesto saber necesario para la transferencia se constituya y lo sostiene de la manera de lo que realmente es, un supuesto. Nos hace suspender el goce de cualquier saber, ya que el saber está del lado del analizante. El deseo del analista tendría la especificidad, propongo, de ser un deseo puesto como objeto a disposición de algún otro para que ese otro atraviese la experiencia de la cual el analista es, en más de un sentido, su efecto. Para concluir, todo discurso es adormecedor. Y estamos todos en un discurso, felizmente. Quiero decir que todos andamos medio hipnotizados y sugestionados. Todo discurso es adormecedor en la medida en que se comprenda. Intentamos comprender el discurso. Entonces, en esa medida andamos medio somnolientos. Sostener la pregunta ¿qué es el deseo? Aunque no tenga respuesta, aunque resista cualquier comprensión, ¿puede ser la oportunidad de algún tipo de despertar? Bueno, o por lo menos yo quisiera que lo fuera. Buenas tardes, hablaba del discurso adormecedor y yo me imagino que a la altura del partido, desde la mañana. Sí, bueno. Sí. Les cuento que paréntesis yo por mi apellido casi siempre hablo primero. Pero esta vez me tocó hablar acá el cierre prácticamente de esta jornada, de este encuentro, de esta jornada. Y bueno, estoy un poco cansado. Pero bueno, en primer lugar les quiero agradecer a todos ustedes que respondieron a nuestra convocatoria. Si bien nuestro trabajo y nuestra convocatoria ha sido por nuestro deseo, nuestra relación con el psicoanálisis, no ha sido sin esfuerzo. Así que tener la respuesta de ustedes es auspiciante y nos renueva el deseo. Entonces, esta es la cuarta reunión, si no me equivoco, que hacemos bajo este título de Buenos Aires Retorno a Maraca. La primera fue en la ESBA, donde presentamos el manifiesto. Después hicimos una en la EFA, ¿no? Donde hicimos unas mesas de trabajo, y las dos últimas en este lugar,
que ahora más o menos está poblado, pero esta mañana estaba súper poblado. Nos quedaba chico. Así que la próxima vez veremos qué lugar conseguimos. Pero bueno. Conceptos fundamentales del psicoanálisis y su vigencia. Les digo cuál es mi lectura. Después de estos títulos nosotros los discutimos con Isidoro y Norberto y bueno, llegamos a una conclusión. Pero yo quiero, en primer lugar, señalar que esto es una afirmación. Conceptos fundamentales, es la vigencia de los conceptos fundamentales. Punto 1. Como cuando uno organiza, convoca alguna situación, no siempre está seguro de que la gente va a responder, los colegas van a responder. Así que yo le pedí a mi secretaria que mandara a mi Facebook, que maneja ella, yo no manejo, nunca me acuerdo de la clave, pero mandó, tengo, no sé, unas cuantas gente dentro de lo que son mis amigos de Facebook, y en una de esas uno me contesta, ¿no? Todo me gusta, voy a ir, qué sé yo, todas esas cosas, y uno me dice, no se trata de retorno, se trata de continuación. De acuerdo, digo yo, no le contesté nada, ¿no? Digo, no sé si está acá, por ahí están ustedes, porque, y vuelvo a decir, mi manejo de Facebook es lamentable. Pero bueno, entonces, estoy de acuerdo, se trata de continuar, pero digo, sin embargo, ya vamos al retorno. Nosotros que estamos, hoy, Norberto me dice 47 años que está en esto, yo con Isidoro estamos más de 50, o sea que somos un poquito más grandes que Norberto. Bueno, y no solo estábamos en la continuación de Lacan y la transmisión del psicoanálisis, sino también en tratar de avanzar con Lacan. Y de pronto nos encontramos con unos textos que interpretaban de manera absolutamente desviada toda la enseñanza de Lacan y por ende del psicoanálisis. Por supuesto esos textos se dicen lacanianos. Nos habíamos propuesto no nombrarlos, pero como me vino esta contestación, me dio pie a plantear lo que quiero decirles. No voy a plantear todo lo que ya dijimos en otras oportunidades, ¿no? Pero la temática de hoy me lleva a comenzar por referirme a un texto donde comenzó aparentemente toda esta historia del desvío, ¿no? De esta interpretación sesgada, puedo afirmar no lacaniana, tampoco freudiana. Hay un texto donde marca el inicio de toda esta interpretación. Por lo menos es lo que yo ubico ahí. Hoy Isidoro había hablado de que el seminario 11, Lacan lo planteó después de la excomunión de la IPA. Justamente, toda esta donde estos discípulos de Lacan se basan de alguna manera en fundamentar lo que dicen desviadamente, sesgadamente, que es una lectura sesgada, se basan comienza justamente en una lectura, vuelvo a repetir, de lo que parafraseando a Lacan, estos discípulos a los cuales su presencia hizo de pantalla su enseñanza, como dijo Lacan cuando fue a Caracas, y que decía que iba a conocer a aquellos que su presencia no les hizo de obstáculo, sino a aquellos de alguna manera que lo conocían por sus textos, por la lectura de sus textos. Fue ahí que nos nombró a nosotros los lacano-americanos. Bueno, el texto que me estoy refiriendo es el prefacio a la edición inglesa, ni más ni menos que de los 4 conceptos fundamentales del seminario 11.
Entonces voy a tratar de acercar los conceptos fundamentales del psicoanálisis, su vigencia, no solo a estos 4 que remite Lacan en el seminario, porque también yo considero que hay conceptos fundamentales que se los debemos a Lacan, a la enseñanza de Lacan y a la producción de Lacan. Ya se nombró mucho transferencia, inconsciente, repetición y pulsión. Pero ese texto, que es el prefacio famoso de Lacan, ese texto donde comienza lo que llamo yo el derrumba, ellos dicen que a partir de ese texto se produce el derrumbe, así lo dicen, el derrumbe, la caída de los pilares del templo psicoanalítico. Es ahí donde dicen que se confirma no el retorno a Freud, sino el adiós a Freud. Y esto es grave. Entonces, ya lo dije unas cuantas veces, pero vale la pena recordar lo que dijo Lacan cuando disolvió la escuela freudiana de París. Vale la pena recordarlo porque es la ocasión, ¿no? Cuando anuncia la disolución de la escuela, estoy hablando del 5 de enero de 1980, o sea que no hay mucho más en Lacan, estamos en el final, dice, cuando disuelve, me resuelvo a esto porque ella, la escuela, funcionaría si yo no me interpusiera en el sentido contrario a aquello para la que la he fundado. Y sigue, o sea, la ha fundado para un trabajo, lo he dicho, que en el campo que Freud abrió, restaure el filo cortante de su verdad, que vuelva a llevar la praxis original que él instituyó bajo el nombre de psicoanálisis al deber que le corresponde en nuestro mundo, que, con una crítica asidua, denuncie en él las desviaciones y las concesiones que amortiguan su progreso al degradar su empleo, objetivo que yo mantengo. Es textual lo que dice Lacan en el texto de la disolución de la Escuela Freudiana de París. Entonces, ese famoso prefacio en el cual se apoyan, donde dice que Lacan tiró por la borda los pilares del psicoanálisis, se animó a tirar por la borda los pilares del templo psicoanalítico, comienza así. Voy a leerlo porque se ocupan de estos, son 3 páginas ese prefacio, y después viene el seminario, los 4 conceptos. No es que termina ahí, es el prefacio de un seminario. Ahí empieza Lacan, ya lo dije alguna vez, dice, cuando él es de un lapsus, es decir, el espacio de un lapsus, ya no tiene ningún alcance de sentido o interpretación, solo entonces estamos seguros de estar en el inconsciente. Uno lo sabe, uno mismo. Dio la casualidad que por estos tiempos estaba leyendo el teorema de Gödel, de Nagel y Neumann, que parece ser que Lacan lo leyó también, ¿no? Y es muy curioso que ahí me encuentro, en el teorema de Gödel, con que hay algo de esta definición de Lacan que se parece a lo que es las matemáticas. La matemática que prescinde absolutamente del sentido y que se trata solamente del juego de números o letras en relaciones y funciones lógicas, y que cuando uno quiere explicar esas ecuaciones ya está en la meta matemáticas, así que no está en la matemática. Entonces, y hay un momento del texto donde exactamente dice estos autores, Lacan pone o interpretación exactamente como ellos dicen, ningún modelo o interpretación, ahí estás en la matemática. De todos modos yo podría decir, bueno, ¿qué quiso decir Lacan cuando un lapsus no tiene más sentido o interpretación? ¿Quiere decir que no lo tuvo antes? ¿Quiere decir que es un lapsus que se en otro idioma?
O quiere decir que cuando uno extenuó el sentido y extenuó la interpretación y queda el lapsus, bueno, ahí queda el lapsus y punto. Pero primero uno pide asociación. Lacan no, la regla fundamental, hoy la recordamos, Lacan no dijo nunca que la regla fundamental no hay que utilizarla, al contrario. Al contrario, él habló de la asociación libre, dijo que era ligada. Habló de la regla fundamental. Entonces, cuando un lapsus no tiene sentido de interpretación, es que llegamos al momento del corte de la sesión, porque ya se produjo todo lo que se tenía que producir. No de antemano, no en silencio absoluto. Entonces, subrayo lo del lapsus porque para tener un lapsus hay que ser hablante. No tienen los animales lapsus. El lapsus, acá habla de lapsus, en otro momento en el seminario del UBBUS, que es siguiente, habla del UNE, del UBBU, una equivocación, ¿no? Homofónica a un UBBUS freudiano, y en ese seminario, y en este prefacio, pero en este prefacio va a decir: el psicoanálisis desde que existe ha cambiado. Estamos de acuerdo, no es lo mismo. Desde que existe ha cambiado. Yo voy a tratar de ver si puedo decir en qué ha cambiado, pero no para que se salga fuera del campo del psicoanálisis. El psicoanálisis, como hoy se recordó, tiene variantes que delimitan su campo, no es cualquier cosa. Entonces, y agrega Lacan en ese prefacio: el psicoanálisis desde que existe ha cambiado, inventado por un solitario teórico indiscutible del inconsciente. Está hablando sin duda de Freud. Después agrega, por eso se apoyan en esto, que no es lo que se cree. Dice: yo digo, el inconsciente, es decir, real, solo si se me cree. Se practica ahora en pareja. Seamos exactos. El solitario ha dado de ello su ejemplo. Estoy citando textualmente el texto fundacional de lo que sería el derrumbe del edificio del templo psicoanalítico. Ahí se plantea, cuando Lacan dice el inconsciente es real, si se me cree, esto se plantea una cuestión si el inconsciente es, entonces no es más simbólico. O hay contradicción entre inconsciente real y inconsciente simbólico. Yo podría decirles, inconsciente puede ser en el límite real. Lacan habló de alguna manera de que a veces llega un momento que el inconsciente no responde. Por otro lado, ya Freud lo había dicho. Freud, cuando dice que la represión primordial, de esa no se puede decir, ni se puede saber, ya había hablado de alguna manera de algo que podría ser un inconsciente que no se puede ir más allá, o como se dijo acá, que hay cosas que no vamos a ver, del goce, etc. Bueno, en ese mismo texto Lacan va a hablar, y esto ya no lo mencionan, en ese mismo prefacio Lacan va a hablar de historia y de histeria. Iba a decir, entonces, dos cosas va a decir. Entonces en la cura hay que contar con el analista. Esto de que se practica en pareja habría que ver qué quiere decir, porque hoy Norberto hablaba de un solo sujeto, yo estoy de acuerdo, Lacan dice que en el análisis de un solo sujeto puede ser una pareja donde el analista deja de lado su fantasma. Hay una definición muy interesante que Lacan hace en este seminario de los 4 conceptos, donde Lacan dice que la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente. Sexual, por supuesto, la realidad sexual. Agrega después, en el párrafo siguiente. Pero quiero decir que es la puesta en acto, o sea que la posición del analista no es la posición de una pareja donde los dos discuten con su propio fantasma y uno le echa la culpa al otro de que no entiende lo que el otro le dice, etc. El analista no está como sujeto ahí, está como A, en todo caso.
Bueno, también van a hablar del pase en ese texto. Y bueno, tengo 5 minutos, haré lo que pueda. En ese texto, hablar del pase, iba a decir que el analista, es una definición de analista que da en ese texto, el analista no se historiza más que por sí mismo, no dice se autoriza, sino que se historiza. Y después habla del pase y dice que no es para todos, para los que quieran, para los que se arriesgan a testimoniar lo mejor posible sobre la verdad mentirosa. Y habla del inconsciente como una verdad mentirosa, porque bueno, si la palabra es mentirosa, porque la palabra no es lo real. O sea, la palabra puede ser verdadera, pero si es verdadera, se conjuga con que también hay mentira. La verdad se conjuga con la mentira. La verdad mentirosa es un término que utilizan en ese prefacio. Voy a avanzar un poco para decirle, por ejemplo, que Lacan, ¿no? En algún lugar tenía... bueno, Lacan dice, ¿no? En el Insú dice, se trata de saber, en el saber, de lo que podemos llamar efecto de significante, ¿no? Y está hablando del saber inconsciente, y dice algo que yo quiero transmitirles, porque esto ya no lo dice en el prefacio, lo dice un poco más adelante. Dice que el parletre no está cómodo, él no sabe hacer con el saber que le ha sido impuesto por el significante, por lo tanto hace síntomas. Con ese material no sabe hacer, dice Lacan. Está embrollado, agrego. Saber hacer allí es otra cosa que saber hacer con los síntomas. Eso es saber hacer allí, eso es desembrollarse. Uno está embrollado, seguramente, con el inconsciente que, por vía del significante, le ha sido de alguna manera introducido al sujeto. Se embrolla porque indudablemente, como dijeron hoy, las palabras y las cosas no concuerdan perfectamente y uno le da sentido, un sentido que tiene que ver con su fantasma. Quiero rápidamente, porque entonces estoy cómo está constituido el inconsciente para Lacan al final de su enseñanza, pero quiero rápidamente hablar de un fundamento que fue un fundamento lacaniano, porque ya no hay mucho tiempo. De la pulsión va a decir al final de su enseñanza que se lee con el cuerpo de que hay un deseo. Pero voy a nombrar solamente lo que yo creo que son los conceptos. Los conceptos freudianos son estos que está planteando Lacan en los 4 conceptos, en el seminario 11. También podemos hablar de que los conceptos tienen que ver con el deseo del analista, eso ya está en Freud. Pero en Lacan, los conceptos lacanianos, que a mí me parece que son conceptos pilares del psicoanálisis. El primero es un paradigma real, simbólico e imaginario. Ese paradigma RCI son conceptos lacanianos que, como el psicoanálisis ha cambiado, ¿no? Como que desde que existe ha cambiado, finalmente Lacan los anuda borromianamente. Ustedes saben que al principio no, va cambiando y los anuda borromianamente de tal manera que cada uno está anudado al otro y no hay real, ni simbólico, ni imaginario, ¿no? Después agrega un cuarto, que me parece que también es un concepto fundamental, que agrega el síntoma. Y el síntoma, ¿y qué dice del síntoma? El primer síntoma es el nombre del Padre, que anuda a los 3 desanudados. No estábamos hablando del Edipo de otra época. Está hablando del final de su producción. Lacan tiene, tal vez esto no es solamente, hay una confusión con Freud, la cuestión del cuerpo y del estadio de espejo es un concepto fundamental.
para mí, por lo menos para mi lectura, es un concepto fundamental. Y tenemos lo que Norberto hoy habló sobre el objeto A, como el invento de Lacan. Yo creo que no es el único invento de Lacan. Yo creo que lo real es un invento de Lacan. Lo real como respuesta a la elucubración freudiana del inconsciente. Hay cosas que son fundamentales en el psicoanálisis, ¿no? Está en la fórmula de la sexuación, que implica una lógica, otra lógica, una lógica diferencial entre la lógica fálica y la lógica del no todo, pero no sin la lógica fálica, como decían hoy. Y por último, tres cuestiones rápidas. Primero, que Lacan dice, creo que es en el Durdi, que sí, estoy seguro que el Durdi, que el fundamento del psicoanálisis es no hay relación sexual. Y ese es un concepto fundamental, es el fundamento del psicoanálisis. Yo les puedo decir, perdóname que diga alguna actividad, no hay relación sexual no solo entre un hombre y una mujer, entre dos hombres, no se trata solamente de eso, ¿no? Yo tengo una nieta de 20 días, tiene 20 días la hermosa, y la mamá dice que se pelea con la teta. Eso no es relación sexual entre la niña y la teta. Pero bueno, un concepto también fundamental, y con esto voy cerrando, me quedan dos. Concepto fundamental es la definición de Lacan que da de par lettre. Somos hablantes. Y en eso no hay, hoy sí hablaba de la neurociencia, no hay neurociencia que valga, porque la neurociencia investiga en moluscos, en ratas, en lo que fuera, no hablan los bichos de eso. Y el hecho de que uno hable cambia totalmente la estructura. La palabra provoca modificaciones sobre la anatomía, sobre la biología, sobre la neurología. Entonces, y como los cognitivistas y conductistas se apoyan supuestamente en la neurociencia, ahí tenemos todo un problema que me parece que nosotros tenemos que hacer saber que somos seres, lo sabemos, pero parece que la gente no toma pastillitas y pastillitas. No todo el mundo sabe que somos hablantes, o que pensamos que tenemos problemas. El otro día veo un señor que viene a verme porque le duele la espalda. Tiene problema de columna. Bueno, tendrá que ver con que es el hablante. Pero de ninguna manera pasó varios años tratando de mejorar ese dolor. Quería decir algo que se mencionó, alguno de los oradores mencionó, creo que también fue Silvia Amigo, ¿no? Algo que sí que me parece que es una diferencia entre Freud y Lacan, porque en Freud aparece la cuestión del rasgo unario, ¿no? Del uno, del rasgo unario, de la identificación segunda freudiana. Y Lacan, en el seminario UPIR, va a hablar de algo que es importante, que es lo uniano. Lo uniano que no es lunario. Lo uniano es el uno que tiene como el significante de uno, si quieren, que tiene como único elemento el conjunto vacío. Y eso abre una perspectiva distinta. Abre una perspectiva. No todo es identificación. También hay invención. Y eso quiere decir significante del otro barrado, que también es un concepto fundamental de Lacan. Nada más. Hola. Voy a hacer primero que nada un retorno al comienzo de esta mesa, donde yo decía que era Clelia Conde, de la Escuela Freudiana de la Argentina, y que estaba muy agradecida por esta invitación a coordinar la última mesa del panel. Ahora vuelvo a hoy, ahora. Ya está. Voy a hacer apenas algunas preguntas en la mesa para que podamos conversar, porque ya nos queda bastante poquito tiempo y aunque sobra espíritu, a veces faltan fuerzas. Bueno, quería preguntarle a Eva
me pareció que en los 3 trabajos había algunas afirmaciones fuertes, ¿no? Eva comienza hablando de que hay una amenaza para el psicoanálisis del adentro y del afuera, y pareciera, por lo que entendí, que se refiere respecto de lo que podría ser la obturación de la causa del deseo, ¿no? Vos hablaste en relación al vacío, al agujero, respecto de esa obturación. Yo te quería preguntar, porque me parece que va a ser como la línea de las 3 preguntas, ¿cómo te parece que se produce esa obturación en lo que podemos llamar, digamos, la transmisión del psicoanálisis, la manera concreta que a vos te parece que eso sucede? Porque, bueno, vos hiciste un trabajo que tiene que ver con una comparación, ¿no?, entre 2 textos, una lectura. Entonces, ¿cómo a vos te parece que esa forma en que se desvía el psicoanálisis obtura la transmisión? ¿De qué manera, si hay alguna que se te ocurre? Bueno, Marta también hizo una afirmación bastante fuerte relativa a que podemos decir, esta amenaza que hay respecto del psicoanálisis, el sostenimiento del psicoanálisis, va en la vía de que el deseo está devaluado en relación al goce, ¿no? Y justamente me parece que vos vas haciendo todo un seguimiento de la manera en que se va desarrollando digamos, los preceptos de Lacan, cómo se van transformando en relación al deseo, para llegar a algo así como que el deseo es la pregunta, ¿no? Entonces, en el mismo sentido que en el de Eva, ¿de qué manera te parece que concretamente afecta la transmisión, afecta la forma de la transmisión, que los análisis estén dirigidos al goce? No únicamente el análisis, sino en relación a la transmisión. Bueno, Benjamín no solo afirmó, sino que dijo que todo esto es una afirmación, ¿no? Que el encuentro, que estemos acá reunidos, que haya un retorno, es una afirmación. Puede ser que estemos afirmando cosas diferentes. A mí me gustó mucho y agradezco el trabajo de Benjamín, porque afirmó y afirmó mucho, ¿no? O sea, 4 conceptos, pero además muchos otros mojones importantes dentro de el psicoanálisis. Y no es que me parece importante simplemente porque sea mucho, sino porque retomo mi cuestión en relación a la transmisión. No, a veces yo creo, y es lo que te pregunto, ¿no?, que hay una especie de situación como de los monederos falsos en relación a los conceptos de psicoanálisis. A veces no se sabe muy bien si el problema es que están adulterados, ¿no?, si el problema es que no están puestos en relación con lo que deben estar puestos, o si el problema es que en una lógica, ¿no?, detrás de una determinada transmisión, algo se salta en la cadena. Daría la impresión que en este desvío, en esta adulteración que sufre, digamos, el psicoanálisis, pareciera que todo es lo mismo, pero nada es igual, ¿no? Esta era un poco la idea. Y justamente por eso te quería preguntar, porque vos hiciste hincapié en que en este texto de Lacan se habla ahí de degradación del empleo, ¿no? Si vos podías pensar de qué manera particular está, digamos, degradado el empleo de los conceptos, ¿no? Es de la disolución de la escuela freudiana de... Sí, lo que pasa... Sí, anda. Bueno, entonces abrimos el espacio. Silvia Amigo. Bueno, sí, efectivamente, como dijo Benjamín, estamos todos adormilados, pero porque es largo, pero es interesante. Así que quisiera hacerle primero a Eva un agradecimiento, porque si bien es difícil seguir el texto, porque hace un corte del mundo de las ideas, de cómo Lacan llega
hay con cosas que llega ex nihilo, pero sobre una base, sobre unas aguas que habría que recorrer, ¿no? Me interesó mucho, creo que es un texto para ser leído, pero la acentuación del vacío como causa me parece que es algo muy importante, en el cual quedan restos dentro, ¿no? Es decir, yo marco lo de los restos dentro para ver si vos podrías decir, además del agradecimiento que te hago, porque creo que hay un corte temporal muy bien hecho, sobre todo cuando Tomás Coiré, que a diferencia de casi todo el mundo, él señala que sin el cristianismo como universalización de la letra hebraica, no habría ciencia. Si no habría ciencia, no viene de la ciencia griega, sino a través de ese paso. Bueno, que queden restos podría ser algo que tiene que ver con que Lacan diga que el objeto es sustancia gozante. ¿Sí? Es sustancia gozante. Sí. Eso para Eva. Para Marta. También te agradezco la ponencia y me parece importante lo que vos señalás y que es defendido por el ultimísimo Lacan y erróneamente. Cuando vos decís, jugando con la homofonía entre que quiere decir es, y quiere decir y, o sea, el deseo y su interpretación, el deseo es su interpretación. El ultimísimo Lacan dice que las formaciones del inconsciente se autointerpretan y que volver sobre ellas es alimentar el sentido. Bueno, si bien el deseo es su interpretación, ¿no se escucha? ¿Ahora sí? Bueno, si bien el deseo de su interpretación no es sin el analista. Bueno, o sea que lo quisiera ver si podés extenderte un poquito más. Y también me interesó mucho lo que decís, hago lo que puedo con el micrófono, perdón, es lo que puedo con el aparato. Él me domina a mí, no yo a él. Que el deseo es el deseo del otro si el otro está limpio de goce. Si el otro está limpio de goce. Si no, el otro es arrasador. Bien, eso por un lado. Y finalmente a Benjamín. Es apodíctico porque está enfático, porque verdaderamente hay una situación de riesgo. Hay una situación de riesgo. Y entonces, bueno, agradezco el énfasis, porque la verdad que es para hacer algo apodíctico, algo enfático. No, simplemente quería señalar el parentesco que creo que hay entre tu subrayado de Luniano, ¿sí? Como conjunto, donde el único elemento es el conjunto vacío, es decir, Lacan lo llama diferencia antes de la diferencia. Lacan también lo llama así. Es decir, es algo que con el otro, minúscula, hace diferencia antes de la diferencia. Tu nieta con su madre, ¿no? Pero que se emparenta con el objeto, con la causa como vacía. Ahora, cuando están los corchetes, algo cambia. Los corchetes que hacen a ese conjunto. Bueno, esto es lo que quería decir. Gracias. Cacho Palma. Suena así, gracias. Empiezo con esto que marcaban recién, de que termina la mesa con una afirmación. Yo creo que es una afirmación que adviene en una toma de posición. Y bueno, les quiero agradecer esta jornada de hoy, en ese punto, no solamente por la convocatoria, por la calidad de las mesas, sino por esto que preguntabas vos, Marta, de despertarnos, ¿sí? En tanto el discurso adormece. Soy de los que está desde la mañana y aparte con 300 kilómetros encima, ¿no? Me acordaba de esto. En la ruta suele haber unos montículos que en algunos lugares los llaman con mucho pertinencia, despertadores. ¿Sí? Que te sacuden, Bueno, esta última mesa fueron 3 notorios despertadores. Ahora, esto me llevó a una reflexión. Silvia traía, cuando hizo su ponencia, esto de lo real pasando 2 veces por encima de lo simbólico. Sí, pero justamente también lo podemos decir
que lo simbólico levanta lo real, hace emerger lo real. Así pensaría esos montículos que nos despiertan. Por eso, digamos, que ir a lo real sin tomarse el trabajo de trabajar hasta el límite lo simbólico es ir solamente al abismo, solamente a ese lugar abismal, sino que justamente es lo simbólico, el trabajo con lo simbólico, lo que va a levantar a lo real. Esto es lo primero que quería compartir. Lo segundo tiene que ver con esto de Benjamín, que te retomás de lo de Norberto, que me parece muy, muy importante. Bueno, sabemos por nuestra experiencia que el sujeto es el analizante, por eso Lacan se preocupa en ponerle ese nombre, analizante, que es el que hace la tarea, que es el que trabaja. Y ahí Norberto dijo algo muy, 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 muy pertinente también. Dice, no me paga, yo le cobro. Cuando yo le cobro al que trabaja, ya estoy en la dimensión del discurso analítico, que viene a romper con el discurso capitalista. ¿Sí? Yo le cobro al que trabaja. Ahora, a partir de ahí, que el analizante instala esa tarea, ¿sí? Con esa tarea, sí trabaja con una pareja. ¿Con qué pareja? El analizante, al instalar esa tarea, trabaja con la pareja analizante-analista. Hasta ahí, gracias. Sí, hola, María del Carmen Meroni. A pesar del cansancio, la verdad que estoy contenta. Les quiero hacer una pregunta en general a los tres, sobre un punto que me parece que es común. Las aguas del otro, de Eva. Primero, la verdad, nunca escuché una versión más sintética y más precisa de cómo le puede servir al psicoanálisis que sea seré el que seré y no soy el que soy. Así que la verdad que te agradezco por esas breves líneas, que nunca más preciso y más sintético la interpretación justa de ese asunto. Ahora, las aguas del otro y la cuestión, Marta, de si hay o no hay en alguien el deseo de tener un deseo. Porque puede ser que en algunas cosas, en cualquiera de nosotros, en cualquier paciente común, no haya el deseo de tener un deseo. Y en ese sentido, las aguas de las que habla Eva no hayan traspasado la creación con formas nítidas y captables, sino que haya barro, haya cosa que no se quedó transformada. Y a Benjamín, la cuestión de ese famoso prefacio que enarbolan como si fuera la bandera de toda la obra entera de Lacan. Bueno, me parece que no hay que regalar cuestiones, no hay que regalar al cohete. Si Lacan dice, yo voy a trabajar el no hay relación sexual para a un curso que hay en la escuela sobre aforismos, y justamente lo que pensaba, tomando eso, me acordé, y te lo digo a vos a ver qué te parece, si Lacan dice el inconsciente, es decir, real, solo si se me cree, el psicoanálisis se practica en pareja, inconsciente real, dicho en ese contexto, no será como decir el psicoanálisis practicado con un analista ubicado en la posición de no hay relación sexual y me hago cargo y analizo desde ahí. No es una pareja de personas, ¿no? Entonces, la pregunta que les hago a los tres es, con las aguas turbias, cuando falla el deseo de tener un deseo, o cuando no hay un sentido, no porque se haya agotado el trabajo sobre el sentido, sino porque hay algo fallado en que las aguas pasen a una obra de la creación divina. Hay cuestiones como la expresión, la manera, el saludo, el tono de voz, algunas cuestiones que no son necesariamente para regalárselas al campo de los que se enarbolan en el ultimísimo Lacan. Bueno, por favor. ¿Podemos recurrir a esas cosas? ¿Hay alguna cuestión, no?
cuando algo está con lo simbólico presente, pero al paciente las formaciones del inconsciente no lo interpelan, por ejemplo. Eso existe mucho. Bueno, Luis, por favor, acotarse porque queda poquito tiempo. ¿Hacemos una pregunta más? Sí. Sí. Bueno, ya algunas de las cosas que pensaba se dijeron, así que voy a tratar de acotar lo más posible para reiterar el agradecimiento. Lo primero que dije en la primera intervención de la mañana, agradecer justamente porque había llegado muy temprano y me despertaron. Ahora estoy cansado, pero despierto. Después espero poder dormir. Bueno, me parece que hay espacio para agradecerles y para proponerles cómo pensar la continuación. Me parece que la cuestión del sujeto de la ciencia, me parece que la cuestión de si la ciencia está escrita en caracteres matemáticos o en letras, que es la cuestión de la ciencia galileana, y en ese sentido algo me parece resonar en el trabajo de Eva de esa problemática, de la misma manera que lo que decía también con respecto a si desear tener un deseo, que me parece muy importante, yo agregaría que además cuando el deseo aparece, hay que decidir si se lo quiere. ¿No? Agregaría eso. Y a Benjamín le plantearía, yo estaría de acuerdo en conmover las columnas si se trata solamente del templo, porque me parece que el templo es un problema. Esta mañana dije de otra manera que no podíamos evitar que la institución y también la institución analítica se convierta en iglesia, y propuse que para la institución mileriana pensar el ejército, un ejército de militantes, yo diría un ejército que proviene del partido. Bueno, hay muchas cosas para decir. Muchas gracias. José Suberman. Sí, gracias. Muy breve. Me parece importante subrayar que el despertar es un momento, no un estado. Lacan dice en RCI, si logro el despertar es porque soñé, y si soñé es porque dormí. Es decir, que es un momento, no un estado que se alcanza, para discutir el Reveil de Miller, ¿no? Sí, en los 4 conceptos también, sí. Sí, en el mismo sentido, creo que Eva, haciendo honor a su apellido, Lerner estuvo muy estudiosa en todo lo que pensó, no sin hacer un corte, porque lo circuncidó a Lacan, dijo que es judío. Bueno, pasamos a responder y al cierre de la mesa. Bueno, sí, algunos me leyeron bien, así que gracias, porque era difícil transmitirlo en breve, en pocos minutos lo que quería transmitir. Voy a responder rápidamente a las preguntas para dejar lugar a la mesa y a que cerremos esta interesante jornada. Me preguntabas por la transmisión, Clelia. Creo que la transmisión fundamentalmente de la causa deseante es en el análisis, del analista al analizante, aunque haya un solo inconsciente y un solo lugar. Lacan dice que el analista debe saber de quién se trata lo que se está analizando, ¿no? Y me parece que es fundamentalmente en el análisis, y en la transmisión y en la enseñanza pienso que lo que obtura la causa deseante es una jerga sin enunciación. Una enseñanza de una jerga sin enunciación, creo que obtura la causa deseante y impide avanzar. Respecto a la pregunta de Silvia y de Carmen y a los subrayados que me hicieron, exactamente eso es lo que quise decir. El objeto A como causa deseante y como plus de gozar no son operaciones la pérdida no es una operación, y esto no es eclecticismo ni falta de purismo lacaniano, sino que nada está totalmente perdido y nada es totalmente limpio cuando queda la causa deseante, y nada queda sin mancha y sin restos.
Ojo que no digo que da igual, porque si no el fin del análisis daría igual que estén los restos intactos del fantasma y del plus de goce. Bueno, invalidaría este invento para poder decir que hay fin del análisis a diferencia del análisis freudiano. Pero me refiero a esto, que no se puede ser un purista lacaniano, que la frase yo soy freudiano, les toca a ustedes ser lacanianos, no es una disyunción exclusiva, es una disyunción inclusiva, o sea, somos lacanianos si somos freudianos y además hacemos algo más, lo que leemos que significa seguir desarrollando este retorno a Lacan o el avance del psicoanálisis. Bueno, no sé si respondía. Bueno, en relación a la pregunta, realmente parece que escucharon muy bien, están todos muy despiertos. Como decía José, es un instante, pero eso es lo que vale, digamos, ¿no? Ese instante donde uno se despierta. En relación a la primera pregunta que planteó Clelia, estamos en el estado actual del capitalismo, y lo digo no para horrorizarse, sino para saber que es así. Creo que Lacan lo plantea en televisión esto. El sistema capitalista introduce siempre una falla en el goce. Quiero decir, algo falta para que goce más. El último celular, el coche, la última gaseosa, es la base de la propaganda, ¿no? Que dicho sea de paso, se la debemos al cuñado de Freud, el inicio de la propaganda, Bernays. Bueno, pero es esto lo que introduce. Tenés que tener eso para gozar, ya. Hacerlo ya, la inmediatez. No hay compás de espera que introduce el deseo. El deseo siempre va a introducir ese compás de espera que posibilita que alguien por ahí reflexione en relación a eso que es ya. Bueno, esto en toda la cuestión en relación al deseo hay que atravesar en un análisis, y el análisis solo se va a centrar en que las formaciones del inconsciente no importan, en que hable no importa, la interpretación tampoco importa, hay que hacer corte. Si un análisis es solo eso, ¿cómo se va a analizar con esos parámetros? ¿Qué analista puede salir de ahí? ¿Cómo uno puede enseñar con esos parámetros? Enseña lo que yo he leído, porque he leído en internet trabajos, son, como decía Eva, no son enunciados incorrectos. Ahora, la enunciación no sé dónde está, porque la enunciación solo se puede adquirir con el trabajo que cada uno hace en su propio análisis, su formación. ¿Cómo puede ser una formación que no remita a Freud y Lacan? Que no tenga la deuda con los fundadores del campo. ¿Cómo puede ser? ¿Qué resultado puede dar de eso? ¿Cómo se puede analizar de esa manera? Así que esta cuestión, lo que sí nos planteamos siempre en la escuela, y supongo que en todas las escuelas o todos los lugares que tengan formación, es la tensión que hay entre escuela e institución. Una cosa es la institución, otra cosa es la escuela. La escuela intenta promover el deseo de cada uno. Por supuesto que la institución tiene que poner cierto orden y ciertos límites. Es una tensión constante que no creo que se pueda resolver. Está siempre. Bueno, pero hay que acostumbrarse a estar siempre en tensión, en este tipo de tensiones, que son creativas, porque no te dejan dormirte nunca. Siempre hay que ir viendo por dónde viene la mano. El deseo es su interpretación, lo afirmé así, es al final del seminario que Lacan lo trabaja. Pero por supuesto, yo decía que no se interpreta, uno está con el fantasma tranquilo y el deseo para cualquier lado, porque puede ser que el deseo se mueva, pero puede ser que no sea lo que yo quiero. Hay una tensión entre lo que quiero y el deseo. Y puede ser que el deseo aparezca y yo no quiero saber nada con el deseo. Y el deseo puede ser incestuoso.
pero tiene que ser, tiene que estar en un análisis para dar todas estas posibilidades, porque esto enriquece al hablante. El deseo y su interpretación, y sabemos cómo Lacan va trabajando la cuestión de la interpretación del equívoco, ¿no? Cuando uno interpreta y escucha cualquier cosa. Cuando dicen, alguien dice nudo y yo escucho no, ya está, ahí ya me nudé de una manera, a un síntoma u otro. Entonces, sin la interpretación, no puede seguir neuróticamente infeliz en esta vida. De lo que se trata en un análisis es que la gente viva un poco mejor. En relación a si tiene o no tiene ese deseo, bueno, yo he esperado años a un paciente para que empiece a hablar, asociar, años, entrevistas preliminares, que yo 4 años, ¿sí? Y de pronto uno apuesta siempre a un sujeto. Y si apostás al sujeto, apostás al deseo. Puede ser que no pase nunca y que esa persona solamente pueda venir a aliviar estoy pensando en pacientes, ¿no? Aliviar su presión interna hablándote. Y bueno, será ese el trabajo. Bueno, le dije a Marta que me dejara un minuto. Por supuesto. Este aparato nos gusta a todos. Bueno, algunos nos inhibe, qué sé yo. No, quería decir dos palabras antes de terminar. Primero, me pareció interesante, Luis habló de la continuación, no lo entendí eso, de esto, ¿no? Nosotros, primero, no nos apropiamos del espacio. Nosotros lo convocamos, pero la continuación, cada uno de ustedes puede continuar como le parezca con el retorno a Lacan. Desde Buenos Aires, puede ser desde Rosario, o puede ser de donde se les ocurra. Pero también quiero avisarles que para extender estas convocatorias hay una página de Retorno a Lacan que, bueno, donde ponemos trabajos y, bueno, y esperamos que respuestas y trabajos, ¿no? Para que esto tenga una fluidez mayor. O sea, así que esto por el lado de la continuación. Por el lado, voy a contestar rápidamente 2 o 3 cuestiones. Una de la degradación del empleo que dice Lacan cuando disuelve. Lo que yo sé de aquella época es que la escuela, y después se confirmó, era la verdad una lucha a muerte entre todos distintos grupos. Lacan dice que lo que fracasó fue el pase, el pase como se estaba dando ahí en la escuela freudiana de París. Pero indudablemente Lacan, al poco tiempo, 1 año después más o menos, muere, y ustedes saben cómo estalló todo lo que fue lo que de alguna manera aglutinó Lacan. Estalló en 20.000 pedazos. Así que la degradación del empleo, no sé a qué se referiría Lacan específicamente, pero tenemos que tener cuidado con cómo se emplea el psicoanálisis. ¿Cómo se emplea el psicoanálisis? ¿Cómo hacemos psicoanálisis? Es una tarea ética de los analistas de cómo, de alguna manera, no solo transmitimos el psicoanálisis, sino cómo lo practicamos. Eso con respecto a esto. Lo otro que me pareció muy interesante y que se anudaba con lo que Eva decía, esto del uno que tiene como conjunto vacío, como único elemento el conjunto vacío, es el vacío con el paréntesis. O sea, no hay puro vacío, sino no hay nada. Hay algo que se nombra a partir de el uno, del significante uno, que remite de alguna manera a un agujero. Por ejemplo, estamos acá y esto es un gran agujero. Tenemos las paredes que delimitan este hábitat donde estamos. Y con relación yo creo que no hay que regalarle nada a nadie, ningún texto de Lacan hay que regalarlo. Por ahí podemos plantearnos algunas cuestiones, pero por ahí podemos preguntarnos qué quiere decir en pareja, ¿no? Por ahí podemos preguntarnos qué quiere decir en pareja. Yo en alguna época pensaba más bien al analizante como dividido entre el analizante, entre lo que dice y
y el analista como saber o como objeto A, como un sujeto que cuando va al análisis se divide y despliega su estructura que recae en el otro. Lo cual no solo pasa con el análisis, pasa en la vida cotidiana. Cuando uno está con otro, le adjudica saber o objeto, lo que fuera, al otro. Por eso se está en pareja también. Pero el analista es una pareja particular, porque no responde desde su fantasma, sino que responde de su escucha. Esto por ahí. Y lo del templo psicoanalítico, que está de alguna manera, es un empleo hecho adrede. Unas cosas son los pilares del psicoanálisis, los conceptos fundamentales, que no sostienen un templo. Eso, el dicho templo está dicho de la manera de degradar el psicoanálisis, como hoy contaba Silvia, de transformar el psicoanálisis en una cuestión de masas con un líder. No, es lo mismo. Esto va en juego con lo que otros de los que están en este grupo dijo: no se trata del retorno a Freud, sino que estamos en el tiempo del adiós a Freud. Bueno, con esa gente no tenemos nada que ver. Quieren destruir el psicoanálisis y por eso nosotros estamos acá, para evitar que eso se produzca. Nosotros vamos a sostener a todo lo que podamos que el psicoanálisis continúe. Bueno, para mí, listo, gracias.